un video viendo el curso en vivo y subirla a su perfil de Facebook, obviamente etiquetándonos a nosotros. Y bueno, aquí viene lo divertido porque es donde van a pedirle a todos sus amigos y conocidos que los ayuden a darle like a su publicación, ya que el que tenga el mayor número de reacciones, pues es el que ganará el primer lugar, que es una membresía mensual, que es la del corresponde a la del mes de junio, y el segundo lugar es un curso a elegir de nuestra membresía. El segundo lugar, bueno, se tomará en cuenta con respecto a creatividad y compromiso, y esto por parte del equipo de HIC. De igual forma, ahorita les estaremos compartiendo la dinámica en el chat y en WhatsApp. Y bueno, esperamos que lo compartan y bueno, mucha suerte. Maestro, le cedo la palabra. Listo, maestro, ya, al parecer ya puede abrir su micrófono. Gracias. No era yo, eran ustedes, ¿eh? Sí, sí, una disculpa, una disculpa. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues un gusto, un placer estar en esta ocasión para hablar de un tema, a mi juicio, muy sensible y que como profesionistas, escasas veces, desde mi experiencia, nos ocupamos en justamente elaborar un contrato de prestación de servicios, con lo que ello implica, ¿no? Y hoy, pues más que nada se vuelve, más que nunca, propiamente dicho, se vuelve indispensable, diría yo, como profesionistas independientes, porque suele suceder que, eh, pues, celebramos un contrato verbal. Eso no quiere decir que no existe el contrato existe, sin embargo, hay incertidumbre en cuanto al alcance de este, ¿no? En cuanto a los servicios que te voy a prestar a cambio de la contraprestación que pactamos. Y eso pues se vuelve un tema, además de otras cuestiones que derivan pues de la falta de precisión de este contrato. Y es una constante que nosotros vemos como deficiencia de un contador pues, y que necesariamente siempre pugnamos porque este contrato se celebre como debe ser, ¿no? La ley establece una serie de formalidades, bueno, particularmente que debe constar por escrito, y hoy como vamos a ver a lo largo de esta hora y unos minutos adicionales, pues la relevancia que tiene, porque este pues va a ser la pauta para poder delimitar el alcance del trabajo, algunas cuestiones que se presentan de manera ordinaria en nuestra práctica profesional, en la dinámica con nuestros clientes, pero que no están previstas, y al no estar previstas, por ser un contrato verbal, tenemos complicaciones de repente para poder cobrar honorarios adicionales, ¿no? Y voy a citar ejemplos. Pues resulta que a un cliente le llega una invitación, ¿no? Una carta de invitación, vigilancia profunda, etcétera, y eso implica invertir tiempo. Y esa atención que le damos, ¿la cobramos? En la mayoría de los casos yo veo que no la cobran. Y es una inversión de tiempo y conocimientos. ¿Y por qué no lo cobramos? Porque no nos ocupamos en celebrar el contrato por escrito y delimitar su alcance. Para quien está preguntando, no vamos a dar material. Vamos a proyectar, voy a proyectar un contrato evidentemente, ese contrato tiene cuestiones básicas, pero relevantes, como lo vamos a ver. Es un contrato que voy a complementar porque lo hago así porque es una práctica que yo critico mucho y lo digo abiertamente, que de repente nos dicen un contrato y lo tomo como propio, ¿no? Lo hago. Y un contrato tiene que elaborarse de manera personalizada, ¿no? Y más como profesionistas creo que nos deberíamos ocupar en eso, en coadyuvar
o colaborar o buscar la colaboración de un especialista para que nos formule un contrato adecuado a nuestras necesidades particulares y a cada cliente, porque tenemos clientes con distintas características. Entonces, partiendo de esa base, pues merece que le pongamos atención. Al final de cuentas, lo que estamos poniendo en juego son nuestros servicios profesionales, ¿no? Entonces merece toda la atención este contrato. Antes de entrar al análisis de ese contrato, que lo vamos a platicar algunas cuestiones que a mi juicio, reitero, son sumamente relevantes, quisiera yo proyectar parte de la regulación del contrato de prestación de servicios. Particularmente vamos a hablar de el Código Civil Federal. El Código Civil Federal, en el entendido de que afortunadamente, hoy todos los participantes pertenecen a distintos puntos del país y en atención a ello es que el contrato de prestación de servicios debe regularse por los códigos civiles de cada una de estas entidades, ¿no? Y yo, para efectos, digamos, de economizar, voy a referirme al Código Civil Federal con esta puntualización que hago, ¿no? Entonces, voy a proyectar el texto del Código Civil Federal en la parte relativa al contrato de prestación de servicios. ¿A usted ya lo están apreciando? Nada más coménteme, sí, ¿verdad? Ya lo están. No sé cuál sea la mecánica, si los participantes puedan abrir micrófono o no, que levanten la mano. Hagan, en el momento que deseen hacer una aportación, por favor, lo hacen. No hay, al final, no acostumbra a hacer sesión de preguntas y respuestas. Vamos desahogando las inquietudes conforme se van presentando. Entonces, privilegio que sea esa la dinámica, por favor, en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver cuestiones importantes del contrato de prestación de servicios. Eh, una de ellas es el artículo 2608. Para mí es fundamental porque resulta que pues hay quien ofrece servicios sin estar titulado. Y esto lo sanciona el Código Civil. Artículo 2608 establece que aquellas personas que sin ostentar el título respectivo presten o ejerzan profesionalmente, pues entonces, además de la posibilidad de incurrir en un delito, que sí incurren, no tienen derecho a cobrar por los servicios prestados, ¿no? Entonces, si hay alguien que se dedique a prestar servicios para presentar declaraciones, léase lo que acaba de suceder hace poco más de mes y medio con el tema de las solicitudes de devolución que se anuncian en Facebook hasta por 50 pesos, ¿no? En realidad es gente que ha visto algunos tutoriales en TikTok, en Facebook, en YouTube. Entonces esas personas, y lo digo porque es algo público, no tendrían derecho a cobrar honorarios. Pero eso es porque es un hecho notorio y evidente. Pero también hay muchas personas que aún sin estar titulados prestan servicios de presentar declaraciones, llevar contabilidad, y entonces la sanción la encontramos aquí. Y esto es para todas las profesiones. Digo, lo focalizo al tema contable porque es lo que nos atañe, porque estamos en, eh, en los días previos a la celebración del contador que iniciamos con esto y van a decir, pues qué manera de celebrar si nos estás echando a perder la fiesta en algunos casos, ¿no? No, estamos hablando de lo que es y lo que debe de ser. Entonces, esta es una cuestión a considerar, el tema de si no cuento con título profesional, pues válidamente podría negarse a retribuirme los honorarios pactados, ¿no? Que sí los hay, reitero. eh, y entonces, por eso es que iniciamos con esta cuestión. Los que están ahí mandan saludos, muchas gracias. A muchos tengo el gusto y el honor de conocer de manera personal, a otros tantos en forma virtual. De cualquier manera, son igual de valiosos los saludos que les correspondo con mucho afecto y aprecio. Eh, Fíjense, aquí hay un tema interesante. El 2609 establece que en el contrato de prestación de servicios se pueden incluir las expensas. ¿Qué es esto de las expensas? Son los gastos en que se incurren por la prestación de un servicio. Por ejemplo, lo noto más en un tema de abogado, pero seguramente podemos encontrar una utilidad en el contrato de prestación de servicios contables y fiscales, ¿no? Si necesito recursos y tendrá esto que está relacionado con el artículo 41 del reglamento de la ley del impuesto de la renta en relación al 27, las erogaciones a favor de terceros, ¿no? Entonces yo puedo
amparar con mi contrato, y es una recomendación que en el contrato se establezca que en caso de requerirse expensas, es decir, gastos, estos se consideran como parte del contrato y bueno, pues en todo caso establecer que se seguirá el procedimiento previsto tanto en la ley del impuesto de la renta como en el reglamento de la propia ley, ¿no? Reitero, en cuanto a erogaciones a cargo de terceros, que nos maneja dos hipótesis. Es una manera de protegerte, ¿no? Bueno, de protegerse ambas partes, y hoy por los temas de discrepancia fiscal, etcétera, pues es una buena recomendación el tema de las expensas, ¿no? En algunos casos, por la dinámica o la actividad que despliega a nuestro cliente, pues se hace necesario, ¿no? Incluir de repente esas expensas que ya las estamos respaldando a través de un contrato, ¿vale? Entonces, cabe señalar que el contrato como requisito de validez, jurídicamente hablando, únicamente se requiere celebrar por escrito. Les mencionaba cuando inicié esta charla que muchas veces, y yo lo escucho de manera recurrente a mis colegas y amigos, oye, es que no tengo celebrado un contrato. ¿Cómo que no tienes celebrado un contrato? No. Y entonces, ¿qué es lo que haces para el cliente? Ah, le hago su contabilidad, le presento sus declaraciones, digo, sí tienes un contrato. Te pagan periódicamente, sí. Entonces sí tienes un contrato. Lo que no tienes es formalizado el contrato, pero existe un contrato. Hay medios secundarios para acreditar que sí existe un contrato. ¿No? No podemos sustraernos de una obligación de por decir no tengo formalmente celebrado el contrato. En realidad el contrato existe. No con la forma que debería, pero existe ese contrato. ¿Ok? Entonces es importante pues señalar esta cuestión. Em, Puntos a considerar del Código Civil. Particularmente lo que hace el artículo 2614 y el 2615 yo siempre recomiendo que lo veamos con puntualidad. El 2614 señala puntualmente que si un profesor, porque el Código Civil se refiere indistintamente a profesionista, profesor lo utiliza como sinónimo, no vayamos a entender el profesor como un maestro, sino como profesionista, porque aquí lo dice el 2614, como lo pueden apreciar, si está en imposibilidad de continuar prestando los servicios a que se comprometió, desde luego tiene la obligación de avisarle de forma oportuna al prestatario, es decir, al cliente. Si no lo hace, entonces puede ser responsable de daños y perjuicios al cliente. Entonces, hay muchos colegas que de repente ya no le quiero prestar el trabajo, ya no le quiero prestar servicios y no lo hago y ni le comunico. Y el pretexto es porque no me ha pagado. Lamento decirles que el que no les haya pagado no es motivo para dejar prestar servicios. Por eso existen los medios para hacer valer los derechos que uno adquiere. Tendrías que hacerlo valer a través de los medios legales, a través de una demanda. Pero lo contrario, es decir, dejo de prestar servicios, equivale a hacer justicia por propia mano y eso lo prohíbe el artículo 17 constitucional, ¿no? No en todos los sentidos, no nada más en temas delictivos, sino en todas las obligaciones que surgen. Entonces, ojo con eso, y más aún cuando tenemos conductas de que si no me paga, no le entrego los documentos. Les comento, eso puede dar pie a responsabilidad de carácter civil. No pueden ustedes ampararse en que no me han pagado para retener los documentos. Entonces, por eso es importante que celebremos por escrito el contrato, que delimitemos el alcance, que preveamos estas situaciones que estoy comentando y que se presentan con mucha frecuencia. Creo que alguien quería participar, por favor, los invito a que lo hagan de manera abierta. Este es un diálogo abierto de amigos, entonces así siéntanse y así, por favor, realicen sus aportaciones. O nada más era un like, como se dice por ahí. Bueno, entonces, eh, em, perdón, es que estaba leyendo un comentario en el chat, pero creo que no lo voy a leer porque son muchos los participantes y nos vamos a perder y es poco el tiempo, entonces mejor si alguien quiere hacer un comentario, por favor, solicite que le den participación y hágalo de manera abierta, por favor, ¿no?
Entonces, por ahí tenemos, pues, Selene, creo que levantó la mano, por favor, pues si nos permiten que abra su micrófono y adelante que nos haga sus comentarios. Está Selene y, ay, ella se me movió, creo que, Alan Buenas tardes, buenos días todavía. Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Licenciado, en relación a lo que está comentando, por ejemplo, pues sí, obviamente no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, pero en dado caso, por ejemplo, contabilidad en un sistema contable, un RP, lo podemos entregar en dado caso de alguna eh, dificultad ahí con el cliente de no pago. Se puede entregar la contabilidad impresa sin estar obligado a entregarla digitalmente en un RP. No, yo creo que esos archivos le pertenecen al cliente, porque hay una obligación de llevar una contabilidad electrónica, ¿no? Partiendo del 28 de Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí hay que entregar esos archivos. Ok, si se especifica claramente en el contrato donde los servicios incluyen el envío de la contabilidad electrónica. Eso es un punto importante, pero se entiende que si yo contrato una contabilidad, por lo que señala expresamente el 28 de código, van incluidos, ¿eh? Ok, Entonces, pero es bien importante la delimitación, la pregunta es interesante. Ujú. Y ese es un problema porque también te entrego físicamente, pero no te entrego los archivos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me obligo a otra vez a rehacer la contabilidad por la que la tengo que registrar? Entonces, a mí me parece que esa conducta, pues también podría ocasionar una demanda de daños y perjuicios, ¿no? En de contra del acuerdo. contador. Ujú. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Con mucho gusto. Por ahí tenemos, Alan tenía o no sé quién fue el que, es que por favor Yo díganme su también, nombre que Selene, por entiendo. aquí, Sí, por adelante, aquí. Bueno, díganme su nombre, por favor. profesor, la cuestión del contrato por servicios profesionales que lleven un título para ejercer, aquí me surge una controversia porque yo había puesto ahí en el chat que ya hay despachos, hay institutos que solamente otorgan diplomas y constancias de horas de capacitación en donde están enseñando a empresarios, auxiliares, administradores que no son de la carrera de contador a hacer declaraciones, incluso Sí, a conocer la mecánica de cálculo para que puedan conocer a presentar. Entonces, aquí nos lleva a que no necesariamente estamos cayendo en el tema de que no necesariamente, como decía un compañero ahí, ellos cuentan con un título, pero ellos con esa información pueden llevar una contabilidad y hacerla. Entonces, ese es el punto número uno. El dos es que en el sistema Conocer de la SEP ajá, ya se encuentran estándares de competencia eh, para, para estudiar cómo hacer pólizas, que son estándares internacionales de organismos internacionales que los tienen hechos para hacer pólizas. Quien estudia ese estándar está habilitado sin título a hacer una contabilidad. También para presentar las declaraciones, hay un estándar para llevar declaraciones de una actividad productiva. Entonces, se lo pongo en la mesa porque aquí la duda es, bueno, sí, requerimos un título, pero hay otras formas en las que no lo están aprendiendo, lo están haciendo y no lo necesitan. sí, eso tendría que ser una carrera técnica y eso también se consideran servicios profesionales, pero limitados, o sea, no, digo, servicios profesionales en el ámbito civil, ¿no? No en el ámbito eh, como contador propiamente, tienes un reconocimiento, un diploma como especialista técnico, pero el Sí, especialista técnico tiene un alcance, no tiene el alcance que tiene un mm, contador público titulado. Es ya. técnico. ¿Puede hacer contabilidad? Pues sí, puede hacer contabilidad. ¿Puede presentar declaraciones? Yo diría que no. Y hoy, como usted lo Por- dice, nada menos que yo hace 2 días me encontré en Facebook una publicación que dice: certifícate en 30 horas como profesionista independiente del reciclo.
y vuélvete independiente. 30 horas. Y yo dije, chingale, yo invertí 5 años de mi vida en la Facultad de Contaduría y Administración y aún me siento que no soy profesionista cabalmente dicho, ¿no? Es que el Porque hay tema una que le estoy poniendo en exigencia. la mesa es esta. Exacto, Sí exacto. existe la forma de hacer declaraciones sin errores a través de un programa porque ya lo hacen los programas. Estamos incursionando un medio en el que no es que nos vayan a desplazar a los contadores, pero están haciendo más fácil y rápida la carga de un contador para presentar una declaración y ya existe cómo hacer la declaración sin ser contador. Entonces, Pero no es era el para tema esas. propio Ajá. de esto, pero sí quiero comentarle que un técnico que aprende esas herramientas lo puede hacer sin errores. Sí, y tenemos una complicación con el tema civil de esta disposición que yo acabo de leer del 2609 que no te permite cobrar. Realmente el servicio profesional no solamente es tener, digo, perdón, hace referencia puntual al título. Y un título es un título profesional, no es un título técnico. Entonces yo al amparo de este artículo 2609 válidamente me podría negarle a pagar a un técnico porque lo que exige aquí el código es tener un título profesional. Entonces eso es un tema de que nosotros lo hagamos valer. Yo sé que existen, bueno, hasta quien te prepara en 10 horas y hay cursos de contabilidad para no contadores, ¿no? Sí, Entonces, lo que prevalece es lo que está aquí. Y creo que es responsabilidad del ok, quien contrata a la persona, será responsabilidad de él. ok, Y de la ética también del que ofrece los servicios, ¿no? ya, ¿Eh? gracias. Más comentarios, digo, qué bueno que haya mucha participación. Adelante, por Yo, favor. maestro, buenos días. Y, Hace por un favor, díganme momento, su nombre cuando. Alan, Sí, Alan, por Alan, favor. eh, hace rato usted había comentado acerca de que el que no se le pagaran los honorarios a un contador no era motivo para dejar de darle servicio. Y eso lo entiendo perfectamente como lo planteo de que no es hacer justicia por propia mano, pero se podría amparar en el contrato poniendo una cláusula de que a falta de pago se suspenderá el servicio. Eso sí podría A aplicar. eso me refería de la importancia de plasmar bien tu contrato. Dices, a ver, causas de rescisión. La falta de 2 pagos consecutivos o 2 consecutivos en un periodo de 5 meses, 4 meses o todo el tiempo que tú definas. Por eso es importante el contrato. Y entonces yo me eximo de cualquier responsabilidad con el contrato. Pero si Como lo celebro como ordinariamente lo hago de manera verbal, ¿cómo me amparo? Claro, entonces, como lo comentaba, es pues bien, como dices, personalizado, ¿no? Aunque en la generalidad, pues creo que como contadores o como prestadores de servicios, está bueno que tengamos como al menos unas bases que apliquen en la generalidad, como la falta de pago, evidentemente, porque pues obviamente hay giros de distintas categorías que pues tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? No es lo mismo una constructora a simplemente Claro. un reciclo. Entonces, más bien, como usted comenta, sería adaptarlo, pero ese adaptarlo pues ya tendría que estar preparado con las generalidades para propiamente nosotros protegernos de este tipo no quiero decir la palabra abuso, pero a veces hay clientes que pueden ser abusivos en su actuar, Dinámica, es en su dinámica, dinámica, sí, ¿no? claro. Digámoslo así. Pues por eso ahí estriba la importancia de redactar el contrato, de celebrarlo por escrito, porque como se los mencioné previamente, sí tenemos celebrado un contrato, hay un servicio, hay una contraprestación. El tema es que no delimitamos el alcance y eso trae las complicaciones de las cuales estamos hablando. Yo les voy a dar un buen consejo, o malo, tómenlo como quieran. Ustedes como saben, soy contador. Por favor, no utilicen formatos de contratos. Paguen. Eso también es profesional. Y no es porque sea fácil o difícil, es porque realmente les van a hacer algo que está a sus necesidades específicas. Para hacer un contrato, hay que tener una entrevista. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Y con base en eso, más las cuestiones generales, podríamos decir, elaboramos el contrato. No lo bajen de internet.
no traten de copiar aquí de la pantalla lo que voy a proyectar al rato, porque no les va a servir, no les va a hacer funcionar. Tenemos que celebrar un contrato que nos cueste, así como nosotros cobramos legítimamente porque presentamos declaraciones, pues también el especialista en contratos no baja en formatos de Google. Hay muchas deficiencias, entonces la recomendación es que se alíen con alguien o busquen un abogado de confianza para que les celebre un contrato a su medida. Gracias, contador. Con mucho gusto. A ver, ¿qué más participación? Qué bueno que hay muchas. El tiempo es muy poco, entonces voy a tratar de ser muy preciso porque tenemos 1 hora y cuarto y ya pasamos como media hora y todavía no vamos el contrato. Entonces, por favor, preguntas. Muy buenos días acá en Ensenada, Baja California, todavía. Buenos días. Aquí mi duda es con respecto, por ejemplo, a que justamente el día de ayer tuve una entrevista con una empresa, o bueno, Ajá, con unas personas que me están buscando porque los contadores que tienen es un despacho prestigioso acá en Ensenada, ajá, pero les cambió de régimen en el SAT sin aviso. ¿Sí? Y la cosa es que, pues le dije, yo necesito pues que me pasen los respaldos para poderlos vaciar yo y poder llevar la contabilidad donde ellos se quedaron, ¿no? Pero ajá. resulta que ni siquiera tienen información. Bueno, pues hay Ah, gente que cobra pero no hace el trabajo, eso es cierto también, ¿no? Hay una responsabilidad profesional de su parte, responsabilidad civil. Hay que demandarlos. Es lo que me decían, ¿qué hacemos? Porque no van a tener la información. Incluso me mostraron que le mandaron la información al cliente, a la persona física, porque es una persona física y moral. En donde le están tomando base de cálculo de 950,000 pesos y nada más tiene facturados menos de 220,000. No, bueno. Fíjese, Entonces, lo que dice ahí, este artículo. Ajá, ahí la cosa es que pues yo les quiero elaborar precisamente el contrato, este, para pues guiarme de cómo respaldarme, para yo no incurrir en eso que no es mi caso. Afortunadamente no soy así. Yo sí entrego respaldos cuando dejo ir a algún cliente. Pero también tengo el caso de un cliente que dejé ir que me quedó debiendo casi 2 meses de honorarios. Sí le entregué contabilidad, pero ahorita la discusión que tengo con él es porque me está exigiendo la base de datos de los trabajadores del SUA. ajá. Y le digo, no, pues esa no te la puedo mandar porque tengo a todos mis clientes, ¿no? Pero más que nada también pues es una manera de hacerle presión para que me paguen, ¿no? Sin embargo, pues en esa situación estoy. En este caso, contabilidad sí la tiene toda la entregué, pero no sé si también lo del SUA entre dentro de esto porque esto es más administrativo que se supone que lo debería manejar él. Pues es que depende del alcance que hayan establecido en el contrato. Si es su responsabilidad generar todos pues los soportes para el pago, Ujú. las cédulas, pues yo considero que sí debería entregárselos, ¿no? Sí, aquí mi duda es porque él para pagarme, para no que no le hiciera recibos de honorarios, para evitar lo de la Ajá, retención, sí. me pagaba como asimilable a sueldos y salarios. Es que ese es otro tema, que nosotros mismos propiciamos estas irregularidades. O sea, hay que hacerlo tal cual, ¿eh? Hay que decirlo tal cual. O sea, nosotros mismos nos prestamos a esos juegos. No hay que hacerlo. O sea, hay que hay que hacerlo bajo la figura que es. El hecho de que eso es un malentendido de la retención, pues al final no le cuesta más. Nada Ok. más es un tema meramente administrativo, ¿no? Sí, y Entonces, por último, por ujú. ejemplo, ahorita que mencionaba acerca del título profesional para presentar declaraciones, el mismo SAT entrena a la gente para que hagan sus pagos provisionales. Bueno, es que está dentro de sus facultades. Recordemos, el artículo 33 Ujú, establece que dar asesoría al contribuyente. Entonces tenemos una colusión de normas del derecho privado con el derecho público, ¿no? Entonces ujú, una cuestión ahí. Se supone que lo hace para que ellos cumplan y no como que lo hagan como una forma de vida, ¿no? La gente, esa es la diferencia esencial, no como una para que presten servicios profesionales. ujú. O el caso aquí de este cliente, la justificación que le dieron el despacho es que, ups, porque le presentaron la última declaración totalmente en ceros cuando sí había movimientos y le dijeron, ay, es que la presentó el auxiliar. Pues sí, pero al final esa es otra cuestión que es atribuible al contador o al representante legal. Lo dice con claridad el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Cualquier documento
que se envíe con el uso de la firma electrónica, hay una presunción jurídica que no admite prueba en contrario. Se le atribuye al representante legal o a quien tramitó la firma electrónica. Entonces, más que el profesionista, fíjense todo lo importante que es esto. Definamos todos en el contrato, porque ese envío de declaración en cero coloca a ese representante en la hipótesis del 92 del código delito fiscal por omisión de ingresos. ¿Ven cómo se vuelve tan delicado? Sí, por esa razón le dije, yo me puedo hacer responsable a partir de que le empiece a prestar servicios, pero no Claro. anterior, porque la verdad lo que estoy viendo hay un relajo y yo no puedo responsabilizarme de... Y ahora que hace este planteamiento, pues es oportuno comentar esto que dice el 2615 del Código Civil. El que preste servicios profesionales es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o robo. Digo, perdón, o dolo. Sin menoscabo de una conducta ilícita que se pueda actualizar. Entonces, vean, el no cumplir con nuestras obligaciones profesionales actualiza una responsabilidad civil para el profesionista, en el caso que usted plantea. Pues Entonces, muchas gracias. no, con mucho gusto. Bueno, pues esto lo hago, de repente si suena un poco alarmista, lo hago de manera deliberada para que nos preocupemos en eso, ¿eh? En realidad, para elaborar nuestros contratos, celebrarlos, y que definamos el alcance, pues, porque voy a decirlo en términos coloquiales, nuestros servicios son una pachanga porque como no delimitamos el alcance, presentamos declaraciones, hacemos contabilidad, presentamos avisos al RFC, presentamos movimientos afiliatorios y casi, casi vamos por los refrescos, ¿no? Por no tenerlo en el contrato. Entonces, por eso reitero, es importante. Eh, Dos comentarios más y voy a continuar y luego retomamos comentarios, por favor. Ahí no sé cómo lo organicemos para esto. Porfa, no nos hagan ahí los comentarios en el chat porque ni los voy a leer. Es mucho, digo, desafortunadamente para ustedes y no podría responder todas las inquietudes. ¿Qué Eh, tal? sí, adelante. ¿Qué tal? Leopoldo, a todos ustedes. Buen día, aquí ¿Qué en tal? Campeche. Yo quería hacer un comentario, Roberto, Sí, sobre lo que dijeron los otros colegas, sobre el tema que tenemos. Y nada más como antecedente, yo tengo la oportunidad de ser profesor de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Contaduría ajá, desde hace 32 años sí, y ejerzo la profesión también actualmente. Uno de los problemas que tenemos, que es parte de lo que estás tocando, es que aparte de que no elaboramos contratos, cuando lo elaboramos no nos sabemos vender como profesionistas. Comentaban hace un momento el tema de conocer. Desafortunadamente, no nos hemos enfocado realmente en qué consiste el tema conocer, y tú lo acabas de decir muy atinadamente. Es una parte técnica para oficios de personas que tienen esa habilidad para desarrollarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes se van a las bases del origen de conocer, conocer es simple y sencillamente darle la oportunidad a aquellas personas que tienen ciertas habilidades sobre ciertos oficios para certificarles ese conocimiento, pero no se está sustituyendo el tema profesional a través de un título. Esto se mantiene vigente porque está soportado en la ley reglamentaria del quinto constitucional sobre la ley de profesiones. Ahí ya está muy bien establecido. ¿Qué está sucediendo? Un ejemplo muy sencillo. Si yo soy chef, como chef requiere un título para poder ejercer profesionalmente esa actividad. Pero si resulta que hay muchas personas que además de tener su profesión o su actividad cotidiana, les encanta cocinar unos huevos y los cocinan muy ricos y quieren enseñar esa técnica o ese conocimiento, van a conocer y certifican esa actividad u oficio. Y esas personas le reconocen ese conocimiento que tienen. Pero no está sustituyendo en ningún momento al chef. El chef sigue teniendo esa capacidad jurídica y ese derecho de poder enseñar sus conocimientos y cobrar por ellos. Ese es un gran problema que no hemos entendido. El problema es cuando nos los venden quienes certifican ese tipo de conocimiento a través de los grandes certificadores que hay ahorita en todo el mercado.
la forma en que lo están vendiendo. Ese es un gran problema, pero tenemos que entender que no nos están sustituyendo en ningún momento. Lo que comentaba la colega hace un momento, oye, es que les enseñan a hacer declaraciones. Miren, les pueden enseñar hasta hacer tamales fritos si quieren, pero eso no va a dejar no va a impedir que siga existiendo el chef que tiene el conocimiento profesional para enseñar a hacer unos tamales fritos. En este caso pongo el ejemplo de nosotros contadores. El problema que tenemos, colegas, abogados, y hay algunos abogados acá, es que no definimos, como bien y atinadamente dice Roberto, nuestros servicios profesionales en un contrato. Caemos en vicios, como comentaba hace un momento, creo que fue Judith, decía ella, oye, perdón si me equivoco el nombre, es que estoy por asimilables, es que me estaban acá, que la retención. Como no nos sabemos vender, no hacemos una excelente negociación con los clientes y asumimos muchas cosas que realmente no se deberían asumir y deberían estar plasmadas en el contrato para definir el alcance de nuestra responsabilidad y el derecho que tenemos a cobrar por estos servicios que estamos prestando. Ese es el grave problema que tenemos. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que nos enfoquemos muy bien de que cuando vayamos a prestar un servicio, definamos bien cómo vamos a llevar a cabo ese servicio. A mí me ha tocado clientes, como a todos en su momento nos ha sucedido, que se quieren pasar de listos, pero también caemos en el error que con tal de no perder un cliente porque hay la oportunidad de un servicio, aceptamos y toleramos las cosas que el cliente nos propone a sabiendas de que eso nos puede traer problemas. Si desde el inicio nosotros negociamos bien el servicio, queda bien claro y lo plasmamos en un contrato, créanme que no vamos a tener problemas. Quizá Sí, el problema que tengamos que hacer es que a lo mejor no se cumple con el servicio, pero tenemos los elementos. Yo eso quería comentarlo porque es algo que siempre te encuentras cuando vas a prestar un servicio, básicamente porque no está bien definido ese servicio. sí, Alfonso, gracias por el comentario, muy extenso, pero preciso. Y bueno, yo estoy certificado por conocer, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea Así técnico, es, estoy así certificado es, para así es, así es. impartir cursos, ¿no? Exactamente, Gracias por el comentario, exactamente. Alfonso. Otro comentario que tengan, por favor, cualquiera, y vamos a continuar rápido con el análisis del contrato, que es lo que creo que la parte que más les interesa a ustedes. Pero Maestro, buenas sí, tardes, Celia adelante. Cruz. Sí, adelante. Gracias, maestro. De verdad que recuerdo el día que nos dijo que nos iba a dar la plática gratuita, porque nos había cambiado el curso anterior, y le Sí, agradezco mucho la atención, de verdad. con Te lo gusto. agradezco mucho y bueno, aquí estamos. Oiga, yo nada más quería hacerle una pregunta. Yo tengo un caso que obvio y lo acepto por ignorancia. Hace como 15 años trabajé con unas personas como 5 y después de ahí, hace 10 años, pues yo ya no tengo relación de trabajos con ellos absolutamente de nada. Entonces, se enojaron conmigo hace 10 años, salimos en pleito y todo lo demás, ni nos hablamos ni nada. Pero resulta que la semana pasada me hablan para preguntarme cómo están sus asuntos fiscales, sus declaraciones y cómo va todo. Y desde hace 10 años, pues a mí no me han pagado pues un solo honorario, ni mucho menos. Yo quisiera saber primero, digo, según con lo que vimos ahorita, tenemos responsabilidad como contadores o presentar las declaraciones aunque no nos paguen, ¿no? Pero en este caso, pues ya no hay una relación laboral desde hace 10 años o una relación profesional. Yo no he recibido un solo pago de honorarios por parte de ellos. Y el señor se pone así de que, pues resuélveme todo lo que está pendiente. Pero ya Cuando, no presta servicios. no, ya no. No, No, desde hace 10 bueno, años sí, ya. no, pues es que lamentablemente ahí ya prescribieron sus derechos de cobro. La acción, entonces ya no lo tienen. ¿Cuántos años pueden ellos, o sea, que ellos me ¿No? puedan exigir a mí después de que yo termine, ahora sí que esa relación laboral mal, porque el señor, como decía ahorita el maestro que acaba de hablar, pues son bien encajosos y bien abusivos y quieren todo por todo, y pues hazlo, ¿no? Y es tu obligación y tu responsabilidad, así como nos lo dijo todo el maestro y tiene mucha razón. Sí, como profesionista, no estoy cierto de lo que lo voy a decir, pero me parece que son Sí. 3 años, donde prescriben los derechos en estos casos. Es Ok, en atención aquí a la pensó. naturaleza del documento que le da origen a la obligación. ¿No? Ujú. Son 3 años, entonces esa es la cuestión. Bueno, yo sé que Gracias. con mucho gusto, hay muchas inquietudes. Vamos a ver brevemente un contrato. Les digo,
Aunque le saquen copias, no les va a ser funcional, le tomen fotografías, mejor ni lo hagan, la verdad, porque un contrato, pues ordinariamente tiene un proemio, que qué tipo de contrato, quiénes son las partes que lo firman, las declaraciones en donde se establecen, pues, los generales de las partes, y en este caso es un contrato entre personas físicas, el prestador y el prestatario. em, y bueno, pues el prestador aquí en este caso hacemos la precisión que está facultado jurídicamente para ejercer la práctica de la contaduría, tal y como se acredita con la cédula profesional número X, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, que cuenta con experiencia para prestar los servicios profesionales objeto del presente instrumento legal, su domicilio y desde luego el manifestar uno de los elementos de existencia del contrato, ¿no? La voluntad. Y luego pues hay una declaración conjunta de las partes y cláusulas. Y esto es lo que vamos a hacer un poco de énfasis. ¿Cuál es? Primero, pues por el presente instrumento el prestador se obliga a prestar al cliente los servicios que se detallan en la cláusula cuarta del presente contrato, ¿no? Ese es el objeto del contrato. Luego tenemos una segunda cláusula, entrega de documentos. Para mí, esta es una cláusula sumamente relevante, importante. Hay que hacer la precisión de que los documentos en su integridad le corresponden al cliente. Oye, pero todos son CFDIs. Pues es lógico que pasaron por la página del SAT. Nos hemos encontrado con CFDIs falsos. ¿A qué nos referimos? A CFDIs alterados. Entonces, pues para curarnos en salud, hay que hacer la precisión que la emisión, la entrega de la información es responsabilidad absoluta del cliente y que tu servicio se reduce a la contabilización y registro de esas operaciones que te entrega el cliente, ¿no? Que es absoluta responsabilidad de todos y cada uno de los documentos que te entrega. Dice, las partes se acuerdan que los documentos proporcionados para el procesamiento de la contabilidad son propiedad del cliente y por tanto la autenticidad, existencia, veracidad de efectos de las operaciones respaldadas con documentación contable, incluyendo los registros o asientos contables, así como la comprobación y acreditamiento de sus ingresos, deducciones o cualquier otro beneficio que provenga de esa naturaleza, también serán de su responsabilidad exclusiva. Confidencialidad, siempre es importante establecer una obligación de no hacer, que es la confidencialidad, de no revelar los datos. Por eso, de repente, cuando dicen, oye, ¿quién es tu cliente? Pues no te puedo decir, ¿no? Porque tengo un contrato de confidencialidad. Hay muchos que nos dicen, oye, dame referencias comerciales. Entonces, si yo tengo celebrado un contrato de confidencialidad, yo no puedo revelar a ese cliente, salvo que expresamente consiga su autorización, como una excepción al contrato, pero tendría que ser por escrito. Y eso es importante. Y cuarta, para mí esta es la cláusula más relevante. Aquí es un ejemplo, nada más, no es que lo tengamos que plasmar así tal cual. El prestador se obliga para con el cliente a prestar los siguientes servicios. Delimítenlo. O sea, realmente lo que van a prestar. Oye, pero es que es mucho. Hazlo. Presentar declaraciones de pagos provisionales, definitivos, mensuales y anuales de los impuestos federales como, entonces estamos ahí, definitivos, por ejemplo, el IVA, mensuales, los provisionales, pueden ser de impuesto sobre la renta, o definitivos también pueden ser los reciclo, ¿no? Eh, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta como sujeto directo, así como por retenciones de terceros, cualquier otro impuesto federal que esté obligado en el presente futuro, eso no se recomienda poner, por eso lo pongo ahí, delimítenlo. O digan, o cualquier otro impuesto que surja y que merezca hacer un convenio modificatorio de este contrato. Porque también si surgen obligaciones, lo lógico es que nosotros cobremos más, ¿no? Hoy te cotizo con base en lo que existe, pero si surgen nuevas obligaciones, les pongo un ejemplo. Si yo pongo que estoy obligado a llevar tu contabilidad así de forma genérica,
válidamente podría alguien venir y decirme, oye, intégrame mis expedientes de beneficiario controlador, y yo le podría decir que no. Dice el, dice el 32 BTER que forma parte de la contabilidad de los expedientes de beneficiario controlador. Y entonces me podría exigir que yo le integre los expedientes de beneficiario controlador. ¿O no? Por eso hay que delimitarlo de manera puntual. Es esto lo que te incluyo, ¿no? Declaraciones informativas mensuales como podría ser la DIO, retenciones de ISR, informativa múltiple, la nómina, el cálculo y procesamiento de la nómina. Pues obviamente hay que poner también el registro de las operaciones contables en un sistema, que aquí no lo tengo, pero todo eso hay que establecerlo así de manera puntual, por muy engorroso que parezca, ¿no? Nómina, cálculo y procedimiento de nóminas quincenales, si son mensuales o si son catorcenales o semanales, con la prioridad que sea, hay que establecerlo, cumpliendo con los requisitos que al efecto prevén las leyes del impuesto a la renta, del Seguro Social y del Infonavit, determinación de aguinaldos o gratificaciones extraordinarias, presentación de avisos altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores ante el IMSS, determinación de cuotas horas patronales del IMSS, cálculo del impuesto local de nómina, presentación de declaraciones anuales de prima de riesgo, elaboración de constancias de retención, determinación y cálculo de impuestos por concepto de finiquitos, indemnizaciones o cualquier otra causa que motive la terminación de relaciones laborales que se presente, presentación de avisos al Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, entrega mensual del informe fiscal. ¿Qué es un informe fiscal? Lo tienes que delimitar. Y como pueden apreciar aquí, no viene atención de requerimientos, de cualquier facultad de gestión como sería una carta de invitación, vigilancia profunda. Y entonces, eso lo tienen que poner en este apartado. Las partes se acuerdan que todos los servicios adicionales, ¿cuáles son los adicionales? Los que no estén previstos en los que acabamos de enumerar. Como lo son la atención de requerimientos que derivan por omisiones del cliente, la atención de cartas de invitación, la atención a procedimientos que deriven de facultades de gestión o comprobación, serán cotizadas con base en las tarifas por hora vigentes al momento en que se requiere. Entonces también, si hay facultades de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, nos piden, oye, integra esta información que nos está requiriendo, pues ese es un trabajo adicional. Eso hay que cotizarlo por separado. Pero como no tengo un contrato, ¿cómo exijo un contrato por escrito? ¿Cómo exijo el pago del trabajo adicional o de los servicios adicionales que yo le estoy prestando al cliente? Vean por qué se vuelve relevante, ¿no? Naturaleza del contrato. Ah, bueno, pues en virtud de que no se trata se trata de un contrato no litigioso, entonces todo aquello que representa atención de esa naturaleza, pues obviamente se va a cotizar o acudir a oficinas de las autoridades como sería el IMSS, el Infonavit, el SAT, incluso hacer gestiones ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Todo eso se cobra por separado, pero como no lo hacemos, lógicamente el cliente nos dice, oye, atiéndeme esto y ahí vamos y lo atendemos, ¿no? Y es tiempo, es dinero, porque el tiempo es dinero como profesionistas. Lo que ocupamos en atención de algo que no está previsto es dinero, porque puedo cobrar con otro cliente el prestarle esos servicios. Por eso se vuelve sumamente importante, ¿no? Fijar los honorarios, cada cuándo. Por ejemplo, el cliente acuerda pagar al prestador durante el mes de abril de cada año una cantidad igual a la señalada en el párrafo que antecede por la declaración anual, ¿no? Hay quienes la incluyen en su igual a mensual. Está bien. Yo creo que es un trabajo adicional, ¿no? Y bueno, aquí tenemos hipótesis de actualización de honorarios, ahí están previstas, ¿no? En donde se va a depositar el importe de los honorarios, esta cláusula en donde se especifica que no existe una relación laboral, que es enteramente una relación profesional. Los temas de rescisión y resolución de conflictos, por ejemplo, ahí lo que alguien comentaba de ustedes, no me ha pagado, pues yo de menso le sigo prestando servicios y no me ha pagado en 2 meses, porque yo no acostumbro dejar de comer 2 meses. Entonces pongo una causal de rescisión del contrato el que no me paguen 2 meses consecutivos y se acabó, yo no tengo responsabilidad.
le notifico mediante una jurisdicción voluntaria que he dado por concluido el contrato y tengo un antecedente judicial, sin ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos causas de rescisión, algunas nada más a manera de ejemplo, no presentar en los plazos previstos en la legislación aplicable las declaraciones, avisos, modificaciones, no atender los requerimientos, se determinan, y ahí podemos establecer esto, ¿no? La falta de pago en 2 meses consecutivos o la periodicidad que ustedes definan. Entonces, por eso se vuelve, pues, un tema bien importante la celebración del contrato. Aquí en este caso tenemos una cláusula de resolución amistosa de controversias, es decir, previo a acudir a una instancia judicial, pues lo hacemos por los medios alternativos de solución de controversias. Eh, y luego, una parte importante, adecuando este contrato a lo que prevé el Código Fiscal, ustedes tendrán en cuenta que el artículo 89 establece una sanción para los asesores. Y dice, bueno, no será aplicable esta sanción cuando le hagas notar al cliente que lo que tú le estás asesorando puede ser contrario a la interpretación que tiene la autoridad. Entonces aquí incluimos esa parte de las consultas, ¿no? Que en lo relativo a las consultas relacionadas con la ejecución objeto del presente contrato, en caso de ser requeridas por el cliente, establece que toda opinión o asesoría que pueda proporcionar de manera expresa el prestador puede ser contraria a los criterios sobre la interpretación emitido por el SAT, de conformidad con el último párrafo del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Y pues esos son algunos puntos importantes del contrato. Hay que ser mucho más específico. Estas de misceláneos son, digamos, lo natural a cualquier y denominador común a cualquier contrato. La ley aplicable, la jurisdicción, la nulidad parcial por si una cláusula es nula, que no se entienda que todo el contrato lo será. Eh, los títulos de las cláusulas que no forman parte de la idea que se desarrolla en la cláusula, el número de ejemplares que se emiten, la renuncia de derechos y, bueno, pues el lugar donde se celebra el contrato. Ese es un contrato, pues, muy genérico. Quería ilustrarle nada más esa parte, pero los puntos importantes, pues, al final creo que se los comenté. Hay que ser bastante exhaustivo en la redacción del contrato. Y hoy tenemos también una complicación si firmamos un contrato por asesoría fiscal, ¿no? Porque es un contrato de asesoría fiscal que únicamente nos van a pagar una cantidad mensual, que lo que se conoce como una iguala, y puede que en un mes, 2 o 3 meses no me pregunte nada, ¿no? Y entonces estamos en una hipótesis que podría actualizar el criterio no vinculativo 44, impuesto sobre la renta, que surgió en una adición que se da al anexo 3 de la resolución miscelánea vigente para 2024, en donde se adiciona ese criterio no vinculativo que emana del artículo 33, fracción primera, inciso H, y dice, para que un servicio sea deducible, tienes que acreditar, contribuyente, que efectivamente se te prestó. Digo, en los servicios contables queda claro, pero en un tema de asesoría que te pagan, que pueden requerirte o no la asesoría incluso en meses, ¿cómo lo acreditas? Porque estás en esa hipótesis entonces de ese criterio no vinculativo. Entonces, tendrías que trabajar en la obligación de entregables. Oye, en virtud del contrato que tenemos, te confirmo que este mes no hubo consultas, sin embargo, pues en atención a la naturaleza del contrato, etcétera, etcétera, para empezar a darle esa materialidad al contrato, porque realmente lo que estás pagando es una cobertura por si necesitas asesoría, ¿no? Entonces, de eso se trata ese criterio no vinculativo. Y bueno, pues eh, no sé, dejamos espacio para preguntas. El contrato, pues hay mucho que hablar del contrato, sin embargo, como se los dije hace rato, el tiempo es muy limitado, entonces quise nada más abordar los temas que a mi juicio son más importantes, relevantes, trascendentes y los aspectos que hay que cuidar al momento de celebrar el contrato. Blanca Pavón, no me digas que eres Blanca Pavón, que conozco. Blanca, Hola, hola, sí, nos conocemos. Gusto en saludarte. qué gusto encontrarte por aquí. Ese contrato sugieres que se
Gracias, gracias. ¿Sugieres ese contrato firmarlo cada año? Digo, sobre todo por clientes que ya llevan muchísimos años con nosotros. Estoy hablando de 15, 20 años. ¿O qué Ajá. hacemos con aquellos que ya Sí, llevan años con nosotros? ¿Lo normalmente, implementamos? normalmente el Gracias. contrato se establece una vigencia, ¿no? 1 año, 2 años, pero hay una cláusula que dice que en caso de que las partes no manifiesten con 30 días de anticipación o 15 días o los días que tú fijes, la conclusión del contrato o la resolución, que como se denomina jurídicamente, el contrato se renovará por un periodo igual. Yo recomiendo que se haga una adenda, Ujú. mejor, porque Ok. también vas a fijar la actualización de los honorarios, incluso las condiciones. A lo mejor, como tú Ajá. lo señalas, tengo 20 años, ya no existe, antes existía el YETU, ¿no? O el impuesto al activo, y yo lo tengo, sigo manteniendo en mi contrato, entonces merece una actualización mediante una adenda para adecuarlo a las condiciones actuales. Entonces, y desde luego el tema de los honorarios. Y alguna otra cosa que haya que sea oportuno, pues incluir en el contrato. Y recomendación, por lo menos, fírmenlo con firma electrónica al amparo de lo que establece la NOM 151. Con eso le dan fecha cierta, que tanto lo cuestiona la autoridad. Ujú. ¿Sí? Años sin saber de ti, Blanqui, mira dónde te vine a encontrar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, contador, ¿cómo está? Bueno, principalmente mucho gusto por toda la información, por conocerlo y toda la información que nos está brindando. Yo soy contadora pública y en su tiempo yo intenté comprar mis primeros contratos cuando empecé a ejercer ya Ajá. y realmente el abogado, porque era un abogado, tenía un machote y me los mandó y yo buscaba en internet y era casi el El mismo. mismo. Y tanto fue mi desespero porque no fueran realmente, porque no fueran acoplados a mi situación, Ujú. que actualmente estoy estudiando derecho, estoy en séptimo Muy bien. y ya empecé a elaborar mis propios contratos. De hecho, bueno, levanté la mano hace rato en donde indicó usted que para los impuestos futuros previstos que decía ahí en las cláusulas detalladamente de qué es lo que vamos a hacer. Y yo levanté la mano diciendo, no, contador, no, porque, o sea, vamos a cobrar más por eso. Pero usted ya lo explicó. Sí, Eh, en este caso, pues nada más quería confirmar. Yo actualmente ya elaboro mis propios contratos e incluso ya redacto contratos para vender de muy bien. de diferentes materias, tanto comerciales como para sueldos para empleados, contratos laborales, pero tenía una duda, contador. En lo personal, yo manejo contrato con mis clientes fijos. Ujú. ¿Realmente sí ve usted necesario que maneje contratos con clientes de una sola exhibición? Ejemplo, con un cliente que me contrató, oye, ¿sabes qué? Apóyame con mi declaración de sueldos y salarios anual, ayúdame con la devolución, o un contrato que diga, yo ya quiero cerrar mi empresa, ayúdame nada más a cerrar mi RFC y regularizar Yo sí recomiendo que se hagan contratos porque aunque yo tenga claro el alcance, quizás el por cliente no. todo, incluso por una asesoría Claro. directa. Ok, Ujú. Sí. bueno. No, pues realmente era esa mi duda y pues realmente lo explicó muy bien, me gustó mucho estar en su presencia y escuchar su clase. No, pues muchas gracias y yo quisiera abonar a esto que comenta porque para fortalecer la idea de que se deben realizar contratos personalizados. Cuando uno redacta contratos, tiene que advertir las cargas probatorias en caso de que haya una controversia. Por eso no es sencillo, porque como usted lo mencionó, pues resulta que un abogado me daba un contrato que yo buscaba en internet y era muy similar, ¿no? Nada más le cambiaban los nombres. Y sí, eso sucede mucho, Y de pero hecho, yo actualmente estoy trabajando en un contrato laboral para empleados de una clínica veterinaria y haz de cuenta que lo primero que hice fue lo que usted recomendó, entrevistarme con el cliente, ver qué puesto es el que va a contratar, qué son las actividades que va a realizar, qué es lo que él necesita,
y ya sobre eso le hice una lista de las cláusulas específicas por ser una clínica veterinaria, las cláusulas generales, y todavía le indiqué si requiere adicionar algo más, puede indicármelo. Sí, yo creo que sí, un contrato es mucho más específico. Sí, y por ejemplo, el contrato laboral, uno de los requisitos es establecer cuáles son los servicios personales dependientes que va a prestar. Y entonces eso obliga a que se delimiten los servicios, porque eso puede obrar en contra del patrón y desde luego a favor del trabajador. Oye, pues es que aquí decía esto, pero me pusieron a hacer el otro, entonces yo requería una retribución adicional. Y por eso, y entre otras cosas, los contratos deben hacerse de manera personal. De verdad, erradiquen esa costumbre. Yo sé que está muy arraigada de buscarlo. Y por eso la insistencia del contrato de limitar el alcance, porque, y lo sé de primera mano porque me consta, mi cliente requiere un contrato de arrendamiento y se lo pide al contador y el contador, por mantener al cliente, busca en internet, aquí está el contrato. No, 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 o sea, no, señor, pues, o sea, le puedo recomendar un abogado, ¿no? Para que le haga el contrato, que sea funcional, que hoy es necesario por el tema de Nacional de Extinción de Dominio, ley antilavado, hacer contratos que contemplan esas Sí, situaciones. claro. Entonces, por eso es bien, bien importante todos estos temas. Bueno, esto, contador, y pues igual nada más resolviendo un poquito si se quedaron algunos con la duda de si se puede ejercer la contabilidad o hacer declaraciones sin profesión, pues de que se puede, pero realmente uno, yo creo que lo primero que se indica y que no debes de mentir si realmente quieres cobrar tus servicios conforme a lo que indica la ley, es indicar tu título o tu puesto. Si eres auxiliar, si eres estudiante, si eres becario, vas a realizar un trabajo, la persona tiene que conocer realmente con quién está trabajando para evitar que esa cláusula le juegue en contra. Dos, pues efectivamente, si vas a brindar un servicio como contador y te vas a promocionar como contadora pública, no puedes ser un auxiliar o no puedes estar sin título, claramente. Sí, es correcto. No sé si alguien tenga más algún comentario. Gracias. Con gusto y gracias por tus comentarios. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Yo tengo una pequeña duda. Sí, Alex. En el contrato que pone de ejemplo, veo que es como de prestación de servicios de una persona física, o sea, de un Ujú. contador. En Sí, este caso, yo actualmente pues soy contador independiente, sí, pero traigo el tema de que ya quiero formalizar como tal mi eso sí. sociedad civil. Ujú. Al principio mencionaba ahí, vi que decía contador público tal, cédula profesional tal, pero en el caso cuando ya es pues una sociedad civil, servicios contables SC, como tal, se tiene que poner de todos modos mi cédula profesional No, como persona física. fíjate que no se tiene que poner en el contrato a menos que quieras acreditar un tema de materialidad con énfasis fiscal, pero per se el contrato no. Tú manifiestas que es una sociedad cuyo objeto social la faculta para prestar servicios profesionales en las áreas de contabilidad, auditoría, fiscal, administrativo, etcétera, financiera, y eso sustituye pues al tema de la cédula fiscal, de la cédula profesional, perdón. Ok. Entonces, esa es la parte. Pero donde sí se vuelve interesante, quizás para con algunos clientes en los temas de materialidad, recuerden aquellos que han atendido facultades de comprobación, cuando la autoridad plantea cuestionarios al contribuyente y dice: "¿A cómo se cercioró de que la persona que le prestó servicios tenía la capacidad técnica para prestar esos servicios?". Entonces, a lo mejor en esos casos, ya entre tú como sociedad civil, el contrato que celebras con el cliente, a lo mejor, si te lo requiere el cliente, pues sí tendrías que señalar que quienes van a prestar los servicios serían fulanito y Juanito y mismos que acreditan su capacidad profesional con la respectiva cédula, ¿no? Pero eso ya sería en esos extremos, digamos, estamos entrando al tema de la materialidad. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Justo. ¿Qué otros comentarios tienen? ¿Quejas, sugerencias? Gracias. Yo tengo una pregunta. En la parte de legislación o de litigio,
¿Conoces o sabes que nos compartas algún caso donde se haya demandado al profesionista, en este caso al colega contador o fiscalista o asesor, y justo sea una causal importante el contrato o la materialidad? O sea, tenemos casos realmente de, de quejas, o sea, ya legales. Pues sí, Gracias. de hecho, o sea, es bien recurrente. O sea, a mí me plantean de manera ordinaria, que un contador no me quiere entregar la documentación, que no, se me desaparece. Entonces, que si no tenemos el contrato físico, pues hay elementos probatorios para acreditar que sí existe el contrato, aunque no lo tengamos por escrito. Entonces sí nos cuesta más trabajo, que son medios preparatorios, pero sí se puede acreditar. Y hoy es bien recurrente. Y también me ha tocado, yo no manejo la materia penal, lo anticipo, pero sí me ha tocado Ujú. que se ejercen acciones penales en contra de contadores por el tema de la falta de entrega de documentación, ¿no? O sea, hay un delito, me parece que de responsabilidad profesional, entonces pues se hace valer la vía de que prospera o no, bueno, será otra cosa, pero sí existen los medios legales, pues. Ok, Ujú. gracias. Ya no te pierdas. Una pregunta, perdón. Eh, Sí, en el caso de horas de trabajo inciertas por algún proyecto, alguna auditoría, ¿algún ejemplo que haya tenido en los puntos claves que debamos incluir en alguna cláusula en cuanto a horas invertidas en lo futuro que son inciertas? ¿Cómo se podría expresar en el contrato? es que en el contrato se establece que esos asuntos que no son ordinarios de la atención de una contabilidad, si llegan a presentarse, entonces se cotizarán con base en el valor que tenga la hora al momento de que se presente el evento. Entonces tú ya dejaste abierta la puerta y entonces tendrías que contabilizar tus horas por el valor que le asignes en ese momento. A lo mejor dices, mi hora vale 300 pesos, la atendí, y obviamente tendrías que acreditarlo, ¿no? O sea, ¿cómo determinas tus 300 pesos? Pues son mis tabuladores los que tengo de manera interna, los que me dan ese valor. Y entonces, por las horas que inviertas en esos procedimientos de facultades, ya sea de gestión o de comprobación, pues legítimamente los puedes cobrar así. Ok, gracias. Y en cuanto a alguna cláusula donde haga mención de si uno como contador, como fiscalista, es advertido de alguna acto de ilegal que esté percatándose al revisión de la contabilidad de ese cliente, de cómo protegernos, alguna cláusula que lo pueda expresar así, en el En sentido de la, que tenemos la responsabilidad de avisarlo a las autoridades. bueno, pues no hay una obligación de avisarlo, solamente en el caso de los esquemas reportables, ¿no? Exacto. Se reformó en el 2021 el 52 del Código Fiscal para que los dictaminadores que les impusieron la obligación de que si se percataban de una posible conducta delictiva, pues tenían que manifestarlo en el dictamen, ¿no? Cosa que se declaró inconstitucional en 2023. Pero sí es importante, pues, el énfasis en la cláusula que yo les mencionaba, que la autenticidad de los documentos, etcétera, pues son totalmente responsabilidad del contribuyente, ¿no? Que tú te reduces al registro contable y a la determinación de impuestos con base en esos documentos que el propio cliente te entrega. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quién más? Sí, gracias. Buenos días. O tardes ya, para ustedes. Entonces, con este contrato, elaborarlo, requisitarlo, ya es válido, no es necesario presentarlo ante un notario o algo así. No, no es un requisito de validez que exija el Código Civil, únicamente exige que conste por escrito. Entonces, yo hace rato les comenté que por lo menos les recomendaba que lo firmaran en armonía con la NOM 151. Hay un criterio sustantivo de la PRODECON que establece que con la firma electrónica a través de una plataforma que le dota de la NOM 151, se considera que ese contrato tiene fecha cierta, ¿no? Entonces, pues digo, porque nos cuesta 100 pesos la firma del contrato. Si ustedes van con un notario, que evidentemente si quieren que le
la ratificación de firmas pues, le va a costar 10,000 pesos y creo que no hay comparación entre 100 y 10,000 pesos, ¿no? Se cumple el propósito de la fecha cierta. Sí, entonces, por ejemplo, tendría que firmarlo pues los representantes legales de cada parte, ¿verdad? Sí, en el caso de personas morales, como personas físicas, pues las partes. Ujú. Pero en el caso del cliente sí, el representante legal. Sí, ujú, sí es. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que estoy de oferta? A ver, ¿cómo es que levantan la mano y les pregunto que si quieren preguntar y no participan? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Soy Pedro Ramírez para servirle. Oiga, muy agradecido por su plática. Es muy buena para la práctica profesional y veo que también abarca varios ámbitos, ¿no? Tanto laborales y de relación de trabajo. La pregunta es la siguiente para que me oriente y sobre todo, este, me tocó ver un caso en el que dos formas de trabajo, una de elaborar alimentos y la otra tipo restaurant bar. Ajá, En este caso tienen la posibilidad de generar ingresos, pero por la cual la llevan a la cabo los dos. Uno, prestar el lugar donde funge como restaurante ajá, y la otra de elaborar alimentos ajá. típicos. Ahí, Sí. ¿cómo se podría generar un contrato? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Dígame. Bueno, lo que pasa es que lo hicieron, no es el mío, el negocio, sino que Es, es del primo de un amigo. lo llevaron de común acuerdo, Ajá. donde sí, dijeron, sale, tú te dedicas a la cuestión de restaurantes, vendes las bebidas, vendes el espacio y tú nada más te evocas a darle precio a tu platillo típico. Y así. Es una pregunta interesante, sujeta al cobro de honorarios, ¿no? De contrato de... Pero se lo voy a responder. Es un contrato asociativo, así como lo plantea. Ajá, Y sí, sí. hay muchos asesores que dicen que vamos a hacer un contrato de copropiedad y para que encuadren la hipótesis del 92 de la ley del impuesto de la renta y entonces que pues segmentemos los impuestos. En realidad es un contrato asociativo. ¿De qué naturaleza? ¿Es naturaleza mercantil? Lo es, ¿no? Un restaurante es mercantil. Ajá, sí, así es. Entonces, vamos a analizar lo que dice la ley. El artículo 7 de la ley del impuesto de la renta dice, después de un listado me dice, se consideran personas morales las asociaciones en participación. Si la intención del legislador hubiese sido regular al contrato típico, es decir, al que está previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles del 252 al 259, no hubiese sido necesaria la aclaración de incluso crear un artículo en el Código Fiscal de la Federación desde el año 2001, el 17b. Si nos vamos al 17b, la definición del primer párrafo de los cuatro con que está integrado dicho artículo dice, para efectos tributarios se entiende que hay asociación en participación cuando el conjunto de dos o más personas realizan una actividad empresarial y dos, participan en los resultados, es decir, pérdidas y utilidades. Ya sea por virtud de la ley, es decir, del contrato típico, lo que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por virtud del contrato, es decir, de cualquier contrato. Cualquier contrato que reúna esos dos elementos que acabo de mencionar, actividades empresariales y participar en las utilidades, pérdidas. Entonces, llámele como le llames al contrato asociativo, en este caso que plantea, es una asociación en participación. ¿Y cuál es la consecuencia de ser asociación en participación, que es persona moral? Y dice el segundo párrafo del 17b que tendrán que tributar en términos del título 2, aunque no sean persona moral para efectos del derecho privado, con todas las obligaciones que eso conlleva. Y ya creo que no hay más que decir.
Contador, buenas tardes. Tengo dos duditas. Sí, Sí, y Mayra de Durango. sí, Eh, Mayra. sí, mire, sobre los comentarios que usted nos está haciendo, las sugerencias en el contrato, me gustaría que por favor puntualizara con dos temas. Uno, cuando hizo el comentario acerca de la documentación que nos entregan, que sea realmente que no sea apócrifa por el tema, por ejemplo, de algunas facturas y esto que se da de los CEFOS también. Esto por el tema de la responsabilidad solidaria del contador. En estas cláusulas, ¿pudiera por favor retomar la sugerencia que nos hizo? Así como lo de la NOM 151 sobre firma electrónica, o sea, ¿esto dónde se sube? ¿En qué plataforma se subiría el contrato? Porque realmente no tengo conocimiento yo cómo se puedan firmar con la firma electrónica y tengan la validez. Ujú. Le agradecería. Bueno, la primera parte pues es hacer el énfasis de que toda la documentación que entregue el cliente al prestador, pues es entera responsabilidad de él y en consecuencia es responsable de la integridad, originalidad y como le quieras poner al contrato y que con base en ello tú vas a vas a registrar las operaciones y determinar impuestos. Es una forma de excluirte de la responsabilidad, ¿no? Así de manera puntual hay que hacer énfasis en que esa información es total y absoluta responsabilidad del cliente. Y en cuanto al tema de la firma electrónica, es que no te puedo decir porque te tendría que hacer un comercial, porque las plataformas donde subes el contrato para firmarlo con la NOM 151 son de paga. Entonces, lo que hacen es, tú compras un paquete, como compras el Compact, tú subes ahí tu documento a firmar, y esto surge en 2017 porque se da una modificación primero al Código de Comercio, más bien una adición. Se adiciona el artículo 46 bis del Código de Comercio para establecer que todo lo que es contabilidad, acuérdense que contabilidad también es, para efectos fiscales también es lo que incluye el Código de Comercio, porque el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos dice, y otras que dispongan otras leyes, y qué otras obligaciones disponen qué otras leyes disponen obligaciones en materia de contabilidad, Código de Comercio, hay una remisión. Entonces, eso es contabilidad para efectos fiscales, todo lo que encontremos en el Código de Comercio. Y dentro de eso que encontramos en el Código de Comercio, pues está que todos los documentos del comerciante pueden constar en un medio digital. Surge el 46 bis del Código de Comercio y en 2017 se crea un capítulo exprofeso de medios digitales, no de comercio, eso ya existía desde el año 2000, de medios digitales 2017. Y al amparo de esa incorporación, un nuevo capítulo del Código de Comercio, se crea la NOM 151. Y la NOM 151 implica que le das certeza a un documento porque le incorpora elementos tecnológicos, entre ellos algo que se denomina sello de tiempo, que hace inalterable el documento. Y estos se lo asignan con base en esa NOM 151. Entonces tú tienes que contratar una plataforma, que yo contrato una, pero no voy a decir el nombre por no hacer comercial. Entonces tú pagas por los paquetes. Oye, yo quiero tener 10 firmas. Entonces subes asambleas, subes contratos, subes propuestas económicas, lo que sea, cualquier acto jurídico, y tú ingresas con tu firma electrónica, la plataforma le notifica a la contraparte, oye, tienes un documento por firmar, entra con tu firma electrónica, primero lo puedes revisar, si estás de acuerdo, le das clic, lo envías y la plataforma te notifica que ya tienes el contrato firmado, ¿no? Y estés donde estés, entonces eso, en esos términos, en eso consiste el tema de la NOM 151. Espero haber disipado la inquietud. Hola, no sé si sigo yo o alguien más. Pues, yo creo que no hay un orden, así es que el que abra primero el Ok, micrófono. ya abrí aquí el audio, maestro. ¿Quién es? ¿Quién Y es? también, pues igual que todos, le agradezco mucho estos espacios. ¿Quién La es, verdad, perdón? yo lo vengo ¿Quién es? siguiendo desde el año pasado y de verdad es un gusto siempre estar escuchando sus pláticas o sus videos o seguirlo en YouTube. De verdad, muchas gracias. Muchas Eh, gracias.
levanté la mano con el siguiente asunto. En el tema del contrato, en donde hay una confidencialidad que le ponemos al contrato, tiene que haber, aquí hay una cláusula en el contrato. Yo tendría que tener un contrato exclusivo, aparte a este contrato, con una forma diferente de exclusividad para poder, ¿en qué caso? ¿Por qué estoy haciendo este ejemplo? Esa es la primera pregunta. Para que cuando el contribuyente entre en un problema eh, con el fisco, y si ya le van a fincar un crédito fiscal y si lo están buscando por un 69B y a nosotros los profesionales nos piden información, ¿la cláusula que está en el contrato es suficiente para no dar información del cliente o tendremos que hacer una cláusula aparte? No, Esa es la ahí, primera pregunta. ahí no hay, la ¿Nos contesto, si cubre? quiere contesto esta y ahorita me plantea la demás, las Sí. otras. Aunque yo ponga una cláusula en el contrato, esta cláusula cuando una autoridad nos requiere información es una excepción por disposición, em, por la naturaleza de que tiene una autoridad. De hecho, si nosotros... Sí, porque yo estoy viendo unos abogados que dicen que teniendo un contrato con cláusula para no dar datos, de que con eso No, pero eso nosotros es en tendríamos privado. que, ¿no? Ese es en el ámbito del derecho privado, pero si interviene una autoridad, de hecho, si usted revisa las leyes de protección de datos personales, tanto las que aplican a los particulares como las de gobierno, en ambos casos, Ok, la excepción es, si la autoridad te requiere información, entonces es excepción, no aplica pues la ok, reserva de me datos. queda claro entonces. Y la segunda fue también en la cláusula ay, era la de confidencialidad. Y Ajá. la otra cláusula era ay, se me fue, maestro, la pregunta de la segunda. Era ya, en cuanto a la entrega de la información que le tenemos que dar a nuestro cliente. En mi caso particular, que yo fui liquidador Ajá. y me destituyeron de liquidador Ajá. porque ya no iban a liquidar la empresa. Entonces, en el acta donde se me desnombra como liquidador, Ajá, se te revoca. yo Ajá. solicité que en esa escritura se asentara y vimos la cláusula donde dice que yo mostré toda la información, pero que a la hora de firmarlo en libros, donde ya no me nombran liquidador, me quitan el nombramiento, yo entrego toda la información. La cuestión es de que yo me retiro de la empresa, se sigue el proceso en la notaría, pasan los 3 meses, me avisan que ya está el escrito, pero es el momento en que no me reciben la documentación. Lo que se mencionó ahí se puede dar como hecho como entrega, porque entregué usuario y contraseña del programa, o sea, mostré y entregué contraseñas, pero Ujú, físicamente no entregué archivos Excel, XML, FDIs, ujú. todo está en el programa. ¿Se podría validar eso como una entrega? O sea, ¿sí entregó las claves del programa? Sí, entregué Ah, pues claves. sí, Lo claro. que no entregué fueron cosas físicas, por ejemplo, Pero entregó los accesos al programa. entregué excesos, fiel, contraseñas, Sí, sí, sí. todo, 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 excepto que físicamente toda la memoria que yo tenía de la empresa respaldada, que mostré al contribuyente y que iba a entregar a la hora de la firma, pues como yo ya me retiré, pues ellos ya no me contestan, ya Ajá. no me dicen, venga, entregue. ¿Se Pero podría considerar eso como una entrega? es que en realidad le voy a dar mi perspectiva. Dice el Código de Comercio que es obligación del liquidador conservar la documentación por 10 años. Si nos vamos al tema fiscal, por lo que prevé el 67 son 5 años. Y entonces toda la documentación relacionada con la empresa, y es toda, la contabilidad, todo lo jurídico, toda la documentación comercial, mercantil de la empresa,
se la tienen que entregar al liquidador. Y esa entrega de documentación se consuma cuando la sociedad queda liquidada, extinta. Entonces, a mi juicio, al no existir, porque no hay constancia de que se la hayan entregado a usted, porque no se liquidó la sociedad, ¿cómo No me se la van a liquidó. exigir? ¿Cómo me van a Exacto, exigir? es que esa es la gran duda. ¿Qué No, pues entregué? no. Pues porque nunca la tuvo usted jurídicamente. No. Entonces, no, porque yo todavía tengo el acta original de la empresa Sí. y era que cuando ya me asentaran en libros como no liquidadora, que ya me mandaron el correo. Ajá. Oigan, ya está en la notaría, entonces le dije, reunámonos para yo darle los papeles y me firmen de recibido el documento físico, por lo menos lo que son las escrituras, Ajá. porque lo demás ya lo tienen en un programa y en contraseñas. Eso no se ha dado y yo todavía me pregunto, ¿yo tengo que provocar el encuentro ya para entregárselos? Pues por lo menos yo ¿O dejaría el qué? antecedente, ¿eh? O sea, algún comunicado vía correo electrónico de que pues está a su disposición la información en el sistema mismo del cual ya entregó los accesos, ya entregó la firma electrónica y todo lo que tenga que entregar, ¿no? Y dejo yo el Ok, antecedente. entonces sí valdría la pena que si yo hago un envío de información, un reenvío de información, que vuelvo a hacerlo por vía correo Y si tiene y el correo comentando que original, pues ese reenvíe, sí, ¿sí? con eso. Sí, porque las pruebas, el consentimiento también se da a través de los medios digitales, ¿no? Y una forma de hacerlo es el Ya, correo electrónico. era mi gran duda, maestro. Muchas gracias. Dos preguntas más y me tengo que ir porque tengo un compromiso, entonces no sé cómo lo planteamos. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, mi pregunta es la siguiente. Hemos visto hasta ahora características o clausulado que debe ser muy importante en un contrato cuando la prestación es por parte de un profesional independiente. Sin Ujú. embargo, me gustaría escuchar comentarios suyos cuando se trata de un profesional, pero que trabaja para una empresa. Él, evidentemente, al trabajar para la empresa, es un empleado y por tanto está bajo la Subordinación. subordinación, ¿verdad?, del patrón. No obstante, no deja de ser un profesional. En este sentido, independientemente de que debiera de existir, por lo menos en la imaginaria, un contrato, cuando se le hizo su contratación, que debe especificar sus funciones, etcétera y demás, qué más podría hacer para nutrir este tipo de profesionales que se encuentran, insisto, bajo la dependencia de subordinación? No obstante que sea un trabajador, yo en un contrato laboral, perdón, incluiría el tema de la responsabilidad profesional, porque es un profesional, ¿no? Y no está peleado un contrato laboral con el tema profesional. Entonces, por ejemplo, si no demuestra capacidad para el cargo, pues sería una causal de rescisión, ¿no? Y que está implícitamente previsto en la Ley Federal del Trabajo, pues también. Yo creo que no hay que confundirnos, pues, o sea, el hecho de que sea profesional no quiere decir que esté peleado con la parte laboral. En atención a ello, pues es que se vuelve también sumamente relevante el delimitar el alcance de las funciones, porque además es un requisito del contrato laboral. Lo establece el 25 si no mal recuerdo. Dice, establecer puntualmente, y eso fue de la reforma de noviembre de 2011 si no mal recuerdo, el que se tiene que prever de manera específica cuál es el alcance. Entonces, por el caso de un profesionista, pues la recomendación es que en el contrato sí se establezca el alcance de las labores a que se compromete a cambio del sueldo, ¿no? Y entonces entraríamos a un tema, por ejemplo, como lo estamos desarrollando en este contrato, el tema de presentar declaraciones, emitir estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? ¿Quién sigue de los que... De los que sigue el Hola, último? hola. ¿Me escuchan? Contador, gracias.
Adelante. Gracias, gracias. En este caso, muy de manera personal, no soy contador, pero entiendo todo el punto. Ahora bien, mi labor es sobre servicios informáticos. Recientemente he visto que el SAT ha estado puesto como el ojo más sobre el servicio de este tipo, y no tanto informáticos, en general, el gasto como servicio. Eh, para este caso, ¿qué tipo de recomendación me puede hacer? Debería de hacerlos. En mi caso, no tengo contratos anuales, sino sería por evento, quizás. Entonces Ok, la pregunta, ¿se puede hacer por evento? ¿Cómo se claro. especifica? Sí, o sea, la recomendación ahí es por evento y establecer una temporalidad. Por ejemplo, no sé, calculo que lo voy a lograr o lo voy a conseguir en 2 meses, ¿no? Y establecerse. La vigencia de este contrato será por 2 meses. No obstante, si por situaciones extraordinarias no llegaran a concluirse la prestación de los servicios, se prorrogará por 1 mes o por 2 meses más. Sin que se origine, sin que pueda darse una segunda prórroga, ¿no? Por ejemplo, establecerlo así en el contrato, pero ya lo dejamos preparado. Sí, para quien comenta, no, lastimosamente no les voy a proporcionar el formato del contrato por las razones que les expuse, porque yo sé que si se los doy, los van a utilizar. Y no, a mí no me gusta fomentar esas prácticas. Por esa razón no se los voy a proporcionar, no porque sea envidioso. Soy envidioso porque quiero que hagan las cosas bien, y si lo quieren tomar así. ¿Vale? Entonces, ok. Hola, maestro. ¿Qué tal, Alfonso? A tus órdenes. Gustavo. Es que me perdí. Aparece. Ah, sí, perdón. Es que apareció otro nombre arriba, pero a tus órdenes, Gustavo. Sí, no se preocupe. Bueno, no quisiera ser redundante, pero sí me parece un tema importante lo que comentó usted sobre la norma para lo de las firmas electrónicas. Nada más para confirmar, este, no ser más específico. Mm, bueno, yo atendido varias revisiones por parte de la autoridad y más por cuestiones de 69 de los clientes que tienen relación con proveedores que están ahí en el 69. Entonces, pues si piden los contratos de Ujú, entrada, ¿verdad? Con sí. fecha cierta. Obviamente, pues ya están notificados, ratificados con notario público. Ujú, Y bueno, yo desconocía esta parte, yo sé que es muy vieja, pero desconocí esta parte de la firma electrónica que se le podía dar una fecha cierta sin tener que ir con un notario. O sea, ujú. sí es válido entonces Sí, a a los través de esta contratos, plataforma. que la ley que los regula no les exige como requisito de validez que se protocolicen o que se ratifiquen, sí adquieren fecha cierta con la firma electrónica. Ujú. Sí, porque los contratos con proveedores, como una actividad normal de una empresa comercial, pues no es, según yo, pues no tienen la obligación de que se protocolicen, porque es un contrato entre privados. Todos los contratos que regula el Código Civil y el Código de Comercio son contratos privados, pero algunos sí exigen que se protocolicen o como por ejemplo el contrato de compraventa. Otros que se inscriban en un registro como sería el arrendamiento financiero, ¿no? En el Registro General de Garantías Mobiliarias. Pero como en el caso del prestación de servicios, solamente el requisito es que conste por escrito, pero por cuestiones fiscales, pues sí se recomienda pues el tema el, este, de que se le dé fecha cierta a través el uso de la firma electrónica. Y les voy a decir, la plataforma que yo utilizo es MiFiel, así, mifiel.com, Ujú. ¿no? Esa es Ah, la ok. que yo utilizo porque me están insistiendo. Y quiero hacer un comentario porque aquí nos comentan y ya ha habido insistencia de alguien que se nombra asistente, que se anuncia para que si alguien necesita contratos lo consulten ahí en el chat y dice que al contrato le falta mucha información. De hecho, así desde que presenté el contrato les dije que estaba limitado. No es ninguna novedad lo que nos está comentando. Dije, a este contrato le hacen falta muchos elementos. Aquí quiero mostrar lo esencial, lo esencial. Entonces,
digo, porque me llama la atención que insista, ¿no? Que ofrece sus servicios y que le falta mucho. Pues sí, eso comenté desde un inicio, mi querido asistente. Entonces, no es ninguna novedad lo que nos estás comentando. Digo, y para efecto de garantizar tu derecho de réplica, si te quieres comentar algo, no tengo problema en que te abran el micrófono, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Sí. Ok, entonces, pues si no hay más, no sé, bueno, les puedo dar eh, a dos más, comentarios. Y Gustavo, nada más comentarte, te vi y estás idéntico a un amigo mío que es hermano de un colega abogado que cuando estábamos estudiando la carrera, él estudió ingeniería, yo hasta pensé que eras tú, son idénticos. Buenas tardes. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Nada más así, un comentario a lo que dijo hace un momento la Contralora sobre el tema de liquidación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer varias liquidaciones y Ujú. sí hay que hacer mucho énfasis en que en el proceso de liquidación sí hay que seguir los pasos acordes conforme a la ley de sociedades mercantiles. Es muy importante. Creo que lo que le faltó a la contadora es seguir esos pasos, porque algo que sucede normalmente cuando tenemos la oportunidad de ser liquidadores es que primero nos emociona ser liquidadores de una sociedad porque realmente es un cargo muy importante, pero muchas veces no entendemos que cuando te nombran liquidador, automáticamente el administrador o administradores anteriores dejan de fungir como tal y tú eres el bueno, vamos a ver, decirlo de alguna manera, tú eres el bueno, el nuevo representante como liquidador en la sociedad. Entonces sí es muy importante seguir todos los pasos. De hecho, tú eres el que lleva el control de la sociedad, inclusive para efectos de informar a los socios que son los que tomaron la decisión para la liquidación. Y que tú Entonces, cuando convocas a la segunda asamblea como exactamente, Roberto, liquidador eso quería y llegar, que tú además, eres el que convoca, y tú además eres el que hace el llamado, tú eres el que los dirige, tú eres el que prácticamente tienes la sartén por el mango para efectos de la liquidación y que todo se lleve a cabo conforme a la ley. Y esa es tu responsabilidad siguiendo los pasos. Entonces, yo le sugeriría a la contadora, adicionalmente lo que tú ordinariamente le comentaste, es que revise todo el proceso de cómo llevó a cabo la liquidación, independientemente que obviamente también los socios tenían el derecho de revocar o no al liquidador, pero en el momento en que te convocan para esa reunión, para revocar tu puesto como liquidador, en ese momento tú inclusive puedes pedir, si no tienes a la mano toda la documentación de la cual eres responsable, pedir el tiempo a través de esa acta de asamblea que se lleva a cabo para revocación, el tiempo necesario para que tú hagas la entrega correspondiente. Pero hay que aclarar una cosa, cuando te piden que tú dejes de ser liquidador porque te le revocan ese puesto y te piden que entregues la información o las claves, tú estás obligado a entregarlo, pero también estás obligado a mantener bajo tu resguardo documentación e información que es tu responsabilidad, que eso no te lo pueden quitar los socios y no te pueden decir, dame toda la documentación que tengas en tu poder, porque tú eres el resguardante o depositario de esa documentación. Entonces, yo sí le sugeriría a la contadora, insisto, que revise nuevamente cómo llevó a cabo todo ese proceso y donde tenga la oportunidad de hacer algunas correcciones, que lo veo muy complicado porque ya todo está en acta, lo pueda hacer. Pero sí, si ella tiene toda la documentación en su poder, porque no se la quisieron recibir, de hecho no debería ni preocuparse. Lo que sí se debe de preocupar y ocupar en un momento determinado, desde mi punto de vista, es que esa documentación o esa información que tenga en su poder realmente sea correcta dentro del proceso que llevó a cabo hasta donde le tocó ser liquidador de la sociedad. De ahí en adelante, ella ya no tiene ninguna responsabilidad porque le fue revocado, porque inclusive pudiera ser que cuando le revocan el puesto como liquidador, quizá estaba en un proceso de venta de algún activo, de pago de algunas contribuciones, y no le dieron la oportunidad de cumplir con ella porque le revocaron el puesto. Entonces, eso creo yo que debería de hacer para que esté tranquilo. sí, gracias, Alfonso. Fíjate que, digo, el tema de la liquidación es bien extenso y muy padre, tiene Así muchas es. aristas. Y bueno, yo no quería extenderme tanto. Digo, nosotros también ordinariamente liquidamos sociedades. Y quiero hacer unos comentarios en relación a esto que haces. Por principio de cuentas, quisiera nombrar lo que establece la fracción tercera
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, la responsabilidad solidaria para los liquidadores, ¿no? Así es. Entonces al liquidador se le queda la responsabilidad por 5 años. Por eso yo hace rato hacía la referencia del 67 del propio Código Fiscal Claro. de la Federación. Entonces no es un puesto menor, no es un cargo menor el hecho de aceptarlo como liquidador. Una problemática a la que te encuentras como liquidador si quieres revocarlo alguno, y como es lo que da pauta a la muerte jurídica de la sociedad, digo muerte a manera Sí, de así es. hacer la analogía Eso con realmente la es. física, porque en realidad es una desaparición, una extinción. En realidad hay muchos registros públicos que ya no le dan reversa al nombramiento de un liquidador por la naturaleza que tiene la asamblea. Me ha Así tocado es. en Tampico, en Monterrey, que ha sido imposible. Por eso yo les hacía la recomendación que designaran a dos, por si uno se va, pues te tengas el otro. Así es. Eh, y lo que sucede técnicamente cuando acuerdas la disolución de la sociedad es que entran como en una especie de suspensión los órganos de la sociedad y se concentran en el liquidador. Por eso es que subrogan esas obligaciones que tiene el órgano de administración, que es el que hace que funcione la sociedad. Y asume todas esas funciones, que en armonía con lo que comentabas. Y entonces, pues tiene específicamente cuáles son las funciones de un liquidador: cobrar las cuentas que estén pendientes de hacerlo, vender los activos, Claro. pagar los impuestos, los pasivos laborales y por último, reembolsar el haber social de los socios, si es que hay remanente, siguiendo las reglas según el tipo de sociedad, como lo dispone el 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, en este caso, yo cuando ella mencionó, dije, bueno, es que en realidad jurídicamente nunca se le entregó la información, por eso no puede tener la carga, porque eso se Ujú. da cuando se extingue la sociedad. Y entonces, si a lo mejor a ella la nombraron en el proceso de disolución y posteriormente, evidentemente, antes de la liquidación la revocan, entonces jurídicamente, desde mi perspectiva, nunca tuvo en posesión su poder, la información, luego entonces no es responsable de nada bajo esa óptica y en atención a la forma en cómo se lleva un proceso de liquidación, ¿no? Pero bueno, todas las recomendaciones tienen validez y al final seguramente estoy que ya extraerá sus conclusiones de esto que tanto tú como yo hemos Claro, comentado, ¿no? claro. Entonces, sí, y evidentemente pues ahí decimos liquidación, lo hacemos en un par de minutos, podemos describirlo, pero es un proceso Sí, así tedioso, es. largo, y si esto lo Así es. complementamos con la fiscal tenemos 3 declaraciones anuales para una Sí, liquidación porque es el ejercicio anticipado, el ejercicio de liquidación que no sabemos cuándo va a así concluir es. y una declaración, digámoslo así, semianual que se tiene que presentar durante todo el proceso de liquidación que abarque del 1 de enero al 31 de diciembre o bien a partir de cuando se acordó la liquidación, digamos 31 de mayo al 31 de diciembre y se tiene que presentar el 17 de enero del siguiente año y si abarca todo 2026 también tendremos que en 2027 presentar otra declaración anual para efecto de determinar el coeficiente de utilidad de los pagos provisionales porque Sí, sí, sí. existe la Y obligación. ojalá la colega haya cobrado bien el servicio porque es un puesto de También, porque mucha ese es otro, relevancia. La verdad también es un puesto de ese mucha es otro. relevancia que me ha tocado ver que muchos liquidadores son nombrados porque, bueno, eres el contador, ¿no? Y tú debes saber cómo se hace. Sucede comúnmente y resulta que ese servicio no lo cobramos como debe de ser porque es mucha responsabilidad, porque al final el liquidador es el bueno de lo que se haga después del proceso o durante el proceso de liquidación, ¿no? Aquí comenta alguien, hacer un contrato para ser liquidador, sí, totalmente. Sí, 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 Tiene, sí, sí. tiene obligaciones y es lógico pues Así es. Gracias, Roberto. no, encantado y bueno, pues una última, si alguien quiere hacer una pregunta, antes ahora sí que la última y me voy. Ahí síganme en mis redes, hoy estoy como Roberto Valenzuela, en otra estoy como Roberto VL, que son mis apellidos, pero donde comparto cuestiones técnicas es en Roberto Valenzuela. En la otra, digo, parte de mi actividad adicional a lo que me da mi sustento es estudio filosofía, estoy en el 5.º semestre y bueno, hago otras cosas. Entonces, en mi blog personal publico cuestiones de esta naturaleza, ¿no?